Hola, mi nombre es Olvido Andújar Molina y soy profesora en la Facultad de Educación y Salud de la Universidad Camilo José Cela. Vengo a hablar de la comunicación intercultural y el relato. Se ha organizado esta comunicación en los siguientes puntos. Una introducción que explique en qué consiste esa propuesta, los objetivos de la misma, qué agentes estaban implicados. A modo de introducción, podemos decir que el objetivo principal de la propuesta era crear un espacio educativo donde pudieran interactuar alumnos de diferentes etapas educativas. Y cuando decimos interactuar, queremos decir que aprendieran unos de otros y con los compañeros, que se ayudaran, que aprendieran juntos, que hicieran que el conocimiento creciera entre todos. Es decir, era una propuesta basada en el aprendizaje cooperativo. Al mismo tiempo, lo que definía a la misma era recuperar la tradición literaria popular de los alumnos de español como lengua extranjera, eran los alumnos internacionales, y el beneficio que llevaba a los alumnos de máster era ofrecerles una primera experiencia real como docentes de español, pero también como creadores de un material auténtico. Los objetivos que nos planteamos al inicio de la propuesta era, en primer lugar, acercar a los alumnos a la tradición literaria popular, ya que nos dimos cuenta que no todos ellos conocían este género. Al no ser una literatura de canon, ni siquiera los alumnos de máster, en su mayoría con formación filológica, conocían esta literatura, mucho menos los alumnos de español como lengua extranjera que procedían de diferentes estudios, arquitectura, educación, economía, etc. Al mismo tiempo, recuperar cuentos tradicionales orales internacionales de todos los países de donde venían alumnos de español como lengua extranjera. También propiciar un lugar de encuentro entre alumnos de diferentes etapas educativas y que se ayudaran mutuamente en su aprendizaje. Cómo combinar el uso educativo de lenguajes tradicionales y digitales. Y veremos un poco más adelante por qué se combinaban estos lenguajes. Al mismo tiempo, perfeccionar la competencia literaria y narrativa de los alumnos, de todos ellos, los de máster y los de español como lengua extranjera. Fomentar asimismo la imaginación y la creatividad. Y por último, mejorar la expresión oral y con respecto a los agentes implicados en esta propuesta, teníamos por un lado a los alumnos de máster, el máster universitario en enseñanza de español como lengua extranjera de la Universidad Camilo José Cela. En este máster cada año tenemos entre 100 y 200 alumnos en dos ediciones, pero ambas a distancia. La asignatura que imparto y en la que se puso en práctica esta propuesta se llama Los textos literarios y los medios de comunicación en el aula de español como lengua extranjera. El segundo grupo de agentes eran los alumnos de español como lengua extranjera, es decir, alumnos Erasmus, alumnos internacionales y alumnos del proyecto Integra, que cursaban la asignatura español como lengua extranjera. En esta propuesta hubo alumnos con nivel inicial de A1 hasta un C1 avanzado. La competencia intercultural que define esta propuesta puede definirse, siguiendo el Centro Virtual Cervantes, como la habilidad del aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y satisfactoriamente en las situaciones de comunicación intercultural que se producen con frecuencia en la sociedad actual, caracterizada por la pluriculturalidad. No obstante, el Instituto Cervantes recomienda en los últimos años su integración en el aula de segundas lenguas. Si acudimos a la UNESCO, podemos ver que en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, la cultura de procedencia, así como otras condiciones personales como competencias, habilidades e intereses, mediatizan los procesos de aprendizaje. Para responder con precisión a los diversos referentes culturales, es precisa una formación de calidad que respete plenamente la identidad cultural de sus estudiantes. Quedémonos con eso, formación de calidad, respetar. Y así llegamos al proyecto Integra,
que se integra en una universidad con alumnos Erasmus, con alumnos internacionales y con alumnos españoles. Respetar esa competencia intercultural, esa cultura de origen, era imprescindible. Pero no solo esta competencia, también el trabajo cooperativo. Es decir, llevar a cabo una experiencia de recuperación de cuentos de Siria, Afganistán, Irak y Ucrania, los países del proyecto Integra, con los países Erasmus y con los países internacionales, en este caso Brasil y Corea, integrando esa competencia intercultural. Unir a estos alumnos presenciales de español como lengua extranjera con alumnos de máster online, máster a distancia, es decir, tenían que trabajar sirviéndose de las nuevas tecnologías. Los alumnos del proyecto Integra Erasmus e internacionales trabajan mano a mano con los alumnos de máster en la enseñanza del español a través de esa competencia intercultural. 5 son las fases que definen esta propuesta. En primer lugar, la formación de parejas de trabajo. Un alumno de máster trabaja con un alumno de español como lengua extranjera. Se recupera en la segunda fase el cuento. El alumno de máster entrevista al alumno de español, que le devuelve un texto oral y un texto escrito. En tercer lugar, o la tercera fase, el alumno de máster ayuda al alumno de español con los diferentes errores cometidos, gramaticales, fonéticos. En la cuarta fase, el alumno de máster convierte el relato tradicional en material didáctico para el aula de español, trabajando actividades para niveles iniciales, intermedios y avanzados. Y finalmente se incorpora el relato a la base de datos de Mirto, Mapa Internacional de Relatos de Tradición Oral. Aquí podemos ver algunos de los trabajos que llevaron a cabo estos alumnos con las diferentes actividades que hicieron después y que se incluyen en un repositorio que pretenden estar disponibles para cualquier docente y alumno de español que quizá no tenga recursos suficientes para acceder a un material tradicional de enseñanza de español como lengua extranjera. Y queremos terminar con un vídeo que quiere recoger parte de esta propuesta. Muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas, os cuento un cuento de Afganistán. Una vez, un ciego estaba caminando por el mercado. En una mano lleva linterna, en otro una jara. Entonces la gente se ríe y le pregunta, ¿por qué llevas en linterna si eres un ciego? Y el ciego les responde, "Ah, la linterna no es para mí, es para vosotros". Despertaba el conejo, la tortuga ya había hecho el 90% de la carrera. El conejo estaba muy nervioso y empezaba a correr, pero al final no aguantaba contra la tortuga. La tortuga ganó y dijo, quien ríe el último, ríe mejor. Buenos días, yo soy Mónica y soy italiana. Ahora voy a contar un cuento de hadas donde se habla de un rey de alto monte que un día fue picado de una pulga y la vio tan bonita que decidió de no matarla. Ellos le dijeron que no eres nuestra mamá porque tu voz es diferente que de nuestra mamá. Y luego respondió que mi voz ha cambiado porque yo subo a la montaña para encontrar comida y cuando bajé de la montaña tenía frío y tomé agua. Y ahora tengo gripe y por eso ha cambiado mi voz.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.